Dios nos bendiga. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Estamos viendo las conversiones en el libro de los Hechos. La última vez vimos la conversión de Saulo de Tarso, cuando específicamente no fue salvo. No fue salvo, y de paso dijimos, ni tampoco es señal de salvación el tener una visión acerca de Jesús. Y si esto fue cierto de alguien que tuvo una visión acerca de Jesús, ¿cuánto más de quienes afirman haber visto a Jesús, pero realmente no es así? Porque, número uno, Pablo afirma que al último de todos, a quien apareció fue a él. Y número dos, porque la Escritura dice en Hebreos 1:1 al 2, que Dios ya no habla de esa manera, ya no lo hace a través de sueños, ya no lo hace a través de visiones. Vimos que una persona no es salva con simplemente creer en Jesús como el Señor resucitado. Pues, al preguntar Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, está creyendo en Él, está declarando su fe en Él. Número 3, vimos que Saulo no fue salvo, y ninguna persona es salva, porque ese es el patrón y el modelo que encontramos aquí en la conversión de Saulo, con el solo hecho de confesar y de recibir a Jesús en el corazón. Es evidente que Pablo recibió a Jesús en su corazón, puesto que le confiesa: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor le dijo: entra en la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. De donde aprendemos que Jesús, ni los ángeles, por Hechos capítulo 10, porque también lo mencionamos, le dicen a una persona qué hacer para ser salva. Pues esta es la misión de la iglesia. Efesios 3, 10 al 11, 1 Pedro 2, 9 al 10, Marcos 16, 15 al 16, Mateo 28, 18 al 20, Lucas 24, 44 al 47. Esa es la misión, la gran comisión que nosotros tenemos. Como las mojitas no me dejan. Allá no. También vimos que Saulo de Tarso estaba arrepentido. Evidentemente, pues dejó de perseguir a la iglesia y no comió ni bebió, señal de que se sentía culpable. Así que una persona sí debe creer en Jesús, sí debe confesar a Jesús como su Señor y recibirlo en su corazón como el Señor resucitado. Y sí, la persona tiene que arrepentirse, pero todavía no es salva, pues todavía no se le dice lo que debe hacer. Todavía no se le ha enseñado, pero es parte del proceso de la salvación. Hemos visto también, espero que estén poniendo atención, jovencitas, en lugar de dibujar, en lugar de escribir otras cosas, no se desconcentren con el ruido de allá afuera, porque este mensaje es para su salvación. Es para que ustedes sepan lo que deben hacer para ser salvas, y para que cuando platiquen con sus amistades que van a algún grupo religioso, les puedan decir y enseñar correctamente el camino de la salvación con argumentos válidos y sólidos de por qué su experiencia de salvación no sirve. ¿Por qué debemos seguir lo que está escrito en la palabra de Dios? Así que presten mucha atención. No fue salvo pues con solo arrepentirse. También la Escritura dice que él estaba orando. Y si él se ha arrepentido y ha creído en Jesús y ha confesado a Jesús como su Señor, evidentemente está pidiendo perdón. Pero la salvación no se recibe con una oración pidiendo perdón. También, dicho sea de paso, un milagro o una sanidad, aunque ya no hay dones de sanidad como lo había en el primer siglo, pero incluso el ser sanado de cáncer o de algún pie enfermo o de alguna otra clase de enfermedad no es evidencia de salvación. Él fue sanado de su vista, él recuperó la vista, recibió un milagro de parte de Dios, pero todavía no se le decía qué hacer para ser salvo. Cuando se le dice, inmediatamente se levantó, se bautizó y predicaba a Cristo. Ahora, ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 9, vamos a leerlo, pero ahora bajo el tema, escuche bien, ponga atención, ahora bajo el tema, ¿qué vio Saulo
mientras estaba ciego. Usted recuerda, más adelante en el capítulo 9, Saulo va a ser descolgado de un muro. Todo por lo que vio cuando estaba ciego. Años más tarde, en Hechos capítulo 14, va a ser apedreado en Listra. Todo por lo que vio cuando estaba ciego. Años más tarde va a ser llevado a prisión, va a ser encarcelado. Al menos 3 veces hay registro de que es encarcelado el apóstol Pablo. Hay cartas que envía desde la prisión. Por cierto, niñas, tarea, ¿cuáles son las cartas que Pablo escribió desde la prisión? Para mañana, si no, no van el martes. ¿Cuáles son las cartas que Pablo escribió desde la prisión? Y en la última prisión aparentemente no quedó libre, fue decapitado. Todo por lo que Pablo vio cuando estaba ciego, cuando era llamado todavía Saulo de Tarso, que también es Pablo. Bien, acompáñenme al libro de Hechos capítulo 9. ¿Qué fue lo que Pablo vio? Lo curioso fue que Pablo tuvo que quedarse ciego para poder ver quién era. Para poder ver quién era Jesús. La relación de Cristo con su iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Vamos allá. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. ¿A quién está persiguiendo? Si usted se fija en el capítulo 8, versículo 1, después de haber dado muerte a Esteban en el capítulo 7, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, aunque no solamente ese día, realmente la Biblia debería decir ahí, desde aquel día. Pero en aquel día, cuando la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quién está siendo perseguida? La iglesia. ¿Cómo se le dijo en el capítulo 9, versículo 1? Los discípulos del Señor. La iglesia es igual a los discípulos del Señor. Sigue diciendo versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba. ¿A quién? A la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que la iglesia, que está constituida de hombres y mujeres, van por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, capítulo 9, versículo 1, al darse cuenta Saulo que en Jerusalén ya no estaban, sino que habían sido esparcidos a tierras lejanas, dice que aún respiraba. Él no estaba contento, él no estaba satisfecho de que los cristianos hubieran huido a otros pueblos, hubieran huido a otras ciudades lejanas. Dice que él seguía viviendo para darles amenazas y muerte a los discípulos, a los cristianos, a la iglesia, a los redimidos, a los salvos. Dice ahí, a los discípulos del Señor. Así que vino el sumo sacerdote y le pidió cartas, es decir, selladas, firmadas, autorizadas. Le pidió autoridad para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. La iglesia, los discípulos, hombres y mujeres, y ahora se les llama aquí el camino. Bien, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hasta aquí encontramos en el versículo 5
Lo primero que Pablo vio, y no estamos hablando de ver físicamente, sino de ver con los ojos del entendimiento. Es decir, aquí Pablo acaba de entender, acaba de descubrir que Cristo y la iglesia son inseparables, que están unidos, puesto que Jesús no le dice: yo soy Jesús, aquel a quien proclaman los que tú persigues. No le dice: yo soy Jesús, aquel por quien viven a los que tú persigues, o la causa de los que estás encarcelando, sino que dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Porque aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo va a mencionar que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que cada uno de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, los que hemos sido bautizados y añadidos por Dios a la iglesia, después de haber sido salvos, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Somos Cristo mismo. Fíjense, 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, así como este cuerpo humano es uno y tiene muchos miembros, fíjese lo que dice ahí: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese que no dice así también el cuerpo de Cristo, sino que incluso dice así también Cristo, diciendo que nosotros somos Cristo porque somos miembros de su cuerpo. ¿Se fija? ¿Puede ver? Dice la palabra de Dios aquí: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Se refiere a la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo cuerpo. Entonces, los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo, porque cuando fuimos bautizados, fuimos puestos dentro del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, formamos parte de Cristo, somos Cristo. Por eso Jesús dice: yo soy Jesús,